Oramos. Amén. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de el mensaje de la Iglesia en Misión, básicamente estamos queriendo referirnos a cuál debiese ser el ADN de la Iglesia o lo que la Iglesia constantemente debiese predicar. Y parece ser, en muchas oportunidades, que este tipo de mensajes viene a redundar en lo que la Iglesia ya está haciendo. Pero también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y darnos cuenta de que muchas veces, si nosotros mismos, quienes creemos en Dios, no hablo aquí de las personas que no tienen todavía una relación personal con Jesucristo, pero quienes creemos en Dios, caemos en más de alguna oportunidad en desánimo, caemos en más de alguna oportunidad en no o en dejar de creer el mensaje del Evangelio. Cuanto más el mensaje de un grupo de personas, si solamente a uno le cuesta poder mantener en su corazón, en su mente, este mensaje, cuanto más a un grupo de pecadores como los que estamos reunidos hoy día acá. Que unos con otros vamos constantemente teniendo necesidad de predicarnos el Evangelio, pero que tampoco lo hacemos de forma clara, de forma concisa. Tenemos nosotros que buscar nuestro origen, volver siempre a qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a predicar, a anunciar. Y entonces es ahí donde podemos nosotros ver que volver al mensaje de la Iglesia, entender el mensaje de la Iglesia en misión es fundamental primeramente para nosotros y luego entonces para poder llevar este mensaje a otras personas. ¿Ya? Vamos a estar viendo esto básicamente en el estudio de la predicación de Pedro en esta oportunidad. A modo solo de introducción, nosotros podemos ver claramente una estructura de un sermón que durante años se ha mantenido en la iglesia cristiana. No es muy difícil darse cuenta de que Pedro se refiere a los profetas, se refiere en los salmos, se fundamenta su discurso en la palabra de Dios, en la palabra que ya había sido revelada, en lo que ellos conocían como la palabra de Dios, en la Torá. Y desde esa base, entonces, que Pedro comienza a hablar su mensaje. Entonces, vamos a ir viendo cómo este mensaje de la iglesia se revela también a nosotros por medio de lo que el Espíritu Santo inspira y que Pedro, impulsado por el Espíritu, predica también en este momento. ¿Ya? Esto está ocurriendo justamente después del relato de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que simplemente marca de forma muy notoria, con este evento sobrenatural que ocurre en Judea, luego ocurre hacia las personas de Samaria y luego ocurre con personas que no pertenecen al pueblo de Israel, cumpliendo con esto las palabras de Jesucristo. Me van a ser ustedes testigos, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, van a tener el poder y me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es fundamental que nosotros tengamos en mente cuál es la misión de la iglesia que Jesucristo transmite. Y en ese marco, nosotros poder encajar esta historia, la historia de Pentecostés y lo que ocurre, que es el relato que acabamos de leer nosotros. ¿Ya? Claramente había un grupo de personas muy grande en ese lugar. Estamos nosotros hablando de la fiesta de Pentecostés, en la cual vienen personas de distintos lugares para poder ofrecer en ese momento ofrenda al Señor, iban al templo, y en este lugar, con personas que venían de distintas naciones, judíos, pero que habían nacido en otras naciones, vienen hasta Jerusalén, y es en este lugar entonces donde se encuentran con este hecho sobrenatural, y todo el mundo se comienza a preguntar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, por qué escuchamos hablar de las maravillas del Señor, si en mi idioma original, del país donde yo nací. ¿Por qué lo estoy escuchando en el idioma que se habla en Siria? ¿Por qué lo estoy escuchando en la región más al sur de Israel? ¿Por qué lo estoy escuchando en este idioma, este mensaje, las maravillas de Dios? Y ahí, en ese contexto, es donde se para entonces Pedro junto con los 11 apóstoles, 11 más, ¿por qué? Porque habían escogido a Matías para poder reemplazar a Judas. Entonces se ponen en pie ellos en forma de respaldar el discurso de Pedro, y Pedro entonces
habla y dice todas estas cosas que nosotros acabamos de leer. ¿Ya? Ese es el contexto en el que nosotros nos enfrentamos a este mensaje de Pedro. Entonces, el mensaje de la iglesia en misión, como primera cosa, está basado en la Escritura, en la palabra de Dios. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros podemos ver claramente en la estructura del sermón de Pedro. Existe una característica bastante particular en la predicación neotestamentaria de Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. Y es que justamente en toda su obra él muestra cómo las predicaciones comienzan y se basan en las Escrituras. No había otra forma de poder comunicar el Evangelio y la obra de Cristo si no era refiriéndose a la imagen de Cristo presente en toda la Escritura. Por lo tanto, es de manera constante que Lucas lo muestra, que se comienza con las Escrituras, la cita, y citan siempre lo que ellas decían respecto de Cristo, el cumplimiento en la persona de Jesucristo y luego entonces la aplicación. Y de esta manera Pedro lo que está haciendo es poniéndose o parándose en un terreno en común. Pedro no está simplemente reinventando un mensaje o está inventando la rueda. Pedro está tomando el mensaje de Cristo presente y revelado de forma prefigurada en el Antiguo Testamento, en la Torá, para desde ese lugar mostrar la obra de Cristo, el cumplimiento de aquellas cosas en Cristo y luego entonces la aplicación hacia el futuro. Llama la atención de que más adelante nosotros vemos de que eran más de 3.000 personas las que creen en este mensaje, pero claramente había muchas más personas en ese lugar. Al menos 3.000, por lo menos, responden a este llamado del Evangelio en sus vidas. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en esto? Es que de esas 3.000 personas que creyeron, salvo algunos que decían que este era un grupo de borrachos que estaba haciendo escándalo, ¿ya? Salvo ese grupo, las demás personas nadie increpa ni nadie objeta las referencias que hace Pedro. ¿Por qué? Porque era imposible refutar la palabra de Dios. Y Pedro se pone en y se para en este terreno en común con los demás personas y les llama a él mismo, les dice hermanos israelitas, perdón, le dice varones judíos, haciendo referencia justamente a estas personas que, primero, si estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, ya nos decía mucho respecto de quiénes eran. Eran personas que estaban comprometidas con Dios, que amaban a Dios, que buscaban a Dios. Por algo estaban en este lugar ofreciendo sus ofrendas al Señor en la fiesta de Pentecostés. Estas personas estaban buscando a Dios con un corazón sincero, estaban sensibles a la voz de Dios. Por eso nadie refuta lo que Pedro está diciendo, porque Pedro no estaba diciendo cosas falsas. Pedro estaba hablando con la verdad. Estaba lleno del Espíritu, por lo tanto lleno de verdad, y entonces comunica el Evangelio. Ahora, lo interesante de esto es que el fenómeno que ellos estaban viendo no se podía explicar de otra forma, sino solamente por medio del prisma de los textos sagrados. Para muchos de nosotros, tal vez más escépticos el día de hoy, nos costaría entender este punto. Pero primero, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar y en el contexto de dónde está ocurriendo y por qué está ocurriendo esto. Y para esos varones judíos que estaban en ese lugar, para estas personas que amaban al Señor, que lo buscaban, que estaban cumpliendo con al menos estas 3 veces en el año que tenían que estar en Jerusalén, ahí estaban. Estaban cumpliendo con el rito. Eran personas muy religiosas, eran personas que buscaban al Señor. Y esas personas entonces, la única forma de explicarles el fenómeno que acababan de ver, para que no pensaran que eran este grupo de borrachos, cantando en la mañana y gritando muy temprano en las mañanas, era poder hacerlo mediante el prisma de los textos sagrados. Entonces, como decía al principio, Pedro se para en un terreno en común con ellos y les dice, tomen la Escritura. Yo no les voy a hablar de nada que esté fuera de ella. No hay aquí ni siquiera, y eso a mí me llama mucho la atención, que ni siquiera ellos, siendo en ese momento llenos del Espíritu Santo, estamos hablando de los apóstoles que continúan la obra de Cristo en la tierra, ni siquiera ellos hablan de nueva revelación. Ellos fundamentan la obra perfecta de Cristo en lo que ya Dios había revelado en la Escritura. No hay nueva revelación. Solamente a través de estos prismas yo podía ver y decir, esto es verdadero.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo había preanunciado. Por eso cita a Joel. Es el profeta Joel el que cuenta esto. No hay nueva revelación. Y nosotros podemos entonces descansar en que lo que se está relatando, más allá incluso del hecho de que es Lucas que parte el libro de Hechos diciendo, en este segundo libro, él había escrito ya el Evangelio para confirmar la fe de aquellas personas que estaban creyendo en Cristo. Lucas fue un investigador, y quienes conocen del método científico para la investigación, histórica en este caso, sabrán poder identificar en los libros de Lucas estos puntos y estos aspectos. No podemos nosotros poner en duda, a no ser que alguno de ustedes realmente quiera buscar, refutar los escritos de Lucas, tendría que hacer el trabajo que Lucas hizo. Estar, consultar, preguntar, ir donde personas que vieron a Jesucristo resucitado, que estuvieron junto a Él, relatos de personas que habían estado con Él para poder decir, ¿sabes qué? Esto es falso. Y eso no pasó acá. Y habían 50 días recién de lo que había ocurrido. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Me detengo solamente, tal vez un minuto más, para poder decir el mensaje de Lucas acá. Probablemente este no es todo el mensaje de Pedro. De hecho, a los versículos finales lo dice. Con esta y muchas otras palabras más, les decía, arrepiéntanse de sus pecados. Lucas extrae lo principal, lo fundamental, y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién. Estas personas tenían el conocimiento, tenían la revelación, y sobre esa revelación ellos pudieron comprender el fenómeno que ocurrió. No hay otra forma. Y ahí entonces nosotros podemos ver cómo la iglesia crece, ¿eh? Cómo la iglesia se pega este tremendo salto. Como les decía yo, eran unos 120, 150 personas las que estaban ahí, y de pronto pasan a ser 3.000. Y no estoy hablando aquí de que tengamos que hacer lo mismo para hacer, ¿cuántos somos hoy día acá? ¿80? ¿Y pasar a ser 3.000? No. ¿Cuál es el mensaje que está por detrás? ¿Y cómo la iglesia va a crecer? Y la iglesia crece siempre y absolutamente por su centralidad en la Escritura. Y fíjense en que tal vez podemos ver y observar hoy en día iglesias que crecen fuera de la Escritura y con revelación nueva, entre comillas, respecto de lo que Dios quiere para la iglesia del día de hoy. Pero el tema no está en crecer solamente en número, ni tampoco voy a poner la frase cliché, crecer en calidad. Es crecer de verdad. Es crecer con personas que tienen temor del Señor. Es crecer con personas que se arrepienten de sus pecados. Es lo primero que piden las personas. ¿Qué podemos hacer entonces con este mensaje, Pedro? Porque tú nos estás mostrando, ni siquiera nos estás tú acusando, sino que simplemente se está revelando de que nosotros crucificamos a Cristo, al Hijo de Dios, que tal vez no hay pecado más grande que haber matado al ungido de Dios. ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, y el bautismo como señal de su fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Sin esas cosas no hay evangelio. Sin evangelio no hay iglesia. La iglesia crece por su centralidad en la Escritura. Pero no solamente eso. El mensaje de Cristo, el mensaje de la iglesia en misión, también está basado en la obra de Cristo, que también lo podemos ver rápidamente y de modo muy fácil y sencillo en el relato que Lucas tiene, que Lucas nos escribe respecto de lo que estaba ocurriendo ese día de Pentecostés. Fíjense en que las personas, y vuelvo a detenerme en esto, las personas que están ahí son judíos devotos. Son personas que aman al Señor, lo vuelvo a repetir, conocían la historia de Israel, sus patriarcas, y respetaban, fielmente la tradición. ¿Ya? Ellos estaban en este lugar, generalmente iban para Pascua, para Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. En esas 3 fiestas ellos tenían que estar ahí. Y estos hombres estaban ahí. Probablemente todavía podía estar en boga en el ambiente lo que había sucedido con Cristo. Habían pasado unos 50 días por lo menos. Y no creo que en todas las fiestas de Pascua se haya crucificado un judío que había dicho ser el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. No me cabe la menor duda de que en las conversaciones, en las calles, todavía se estaba hablando de este Jesucristo resucitado, que anduvo 40 días más
presentándose resucitado delante de las personas. Probablemente muchos de ellos todavía se acordarían con temor y mucho más frente al relato de Joel que hablaba de que el sol se iba a oscurecer, que la luna se iba a convertir en sangre. Se acordarían probablemente de lo que ocurrió el día en que Jesucristo murió. Este terremoto, este eclipse total de sol. ¿Cuántos de nosotros hablamos posteriormente al terremoto del año 2010? 60 días, 90 días después. Nosotros nos pasó de que ese mismo año viajamos con mi familia a una capacitación en Brasil y lo primero que nos preguntaban era ¿y cómo fue todo con el terremoto? Personas que conocíamos nos preguntaban por el terremoto. Ya era septiembre y nos volvían a preguntar por el terremoto. ¿Por qué? Porque eso queda ahí, queda en el ambiente. Y lo más probable es que en el caso de estas personas todavía estaban hablando de Jesucristo, de lo que había pasado con este Jesucristo que había sido crucificado, que había muerto y que había resucitado. No era un tema nuevo, vuelvo a insistir. Y Pedro en más de alguna oportunidad lo dice, así como nosotros fuimos testigos los que estamos acá y que ustedes también oyeron hablar de esto. Y lo saben y conocen qué es lo que estaba pasando. Ahora, no solamente eso, sino que la presencia de Jesucristo en este relato, nosotros también lo vemos en cómo nuevamente Pedro va a la Escritura, a los relatos que prefiguraban a Cristo y que preanunciaban a Cristo. Nosotros vemos que estas personas, como conocían, el hecho de que hayan sido personas y judíos devotos, conocían la historia, él les vuelve a citar a un personaje fundamental para la historia de los israelitas, el rey David. Y les cita justamente desde 2 salmos que la tradición se las daba al rey David, el Salmo 110 y el Salmo 16, en donde nosotros vemos lo que habla respecto de, en principio todos decían esto está hablando del rey David, pero Pedro se detiene también ahí y les dice, ojo, David, su cuerpo está enterrado, todos sabemos dónde está, su cuerpo se pudrió con los gusanitos, no hablaba de él necesariamente, porque está hablando de un factor mayor aún, que iba a ser levantado, su cuerpo no se iba a podrir como lo común de los seres humanos, sino que iba a ser resucitado. Y ahí entonces Pedro conecta con la imagen de Cristo. O sea, no solamente se queda con la Escritura para poder darle un fundamento a lo que él estaba diciendo, sino que ese fundamento traspasa incluso la imagen y la obra de los patriarcas del pueblo de Israel y apunta a Cristo en el cumplimiento de lo que los patriarcas anhelaban ver, que era la venida del Mesías. Entonces, se basa en esto, muestra a Cristo como el Mesías, como aquel que viene a cumplir con esto, y entonces les muestra que en medio de un rito, porque ellos estaban en un rito, era parte de lo que ellos tenían que hacer, en medio de un rito les muestra a Cristo como el último rito necesario para poder acercarse a Dios. Estas personas querían acercarse a Dios. Y les muestra a Cristo como este último rito para poder acercarse a Dios. Porque ya no se iba a tratar de ritos, se iba a tratar de creer en la obra de Jesucristo. De esa manera Pedro revela el mensaje, de esa manera Pedro muestra a Cristo como el cumplimiento, como el último rito, y como que solamente por medio de él podían las personas, y no solamente ellos, sino que Pedro dice, dado a todas las personas, podríamos, y digo podríamos porque nos incluye a nosotros hoy, tener una relación personal con Dios. Fíjense que con esto Pedro estaba diciendo que Cristo era la obra perfecta que nos acerca a Dios. Por más esfuerzo que estos hombres hicieran para estar en estas 3 fechas en Jerusalén, por más que estos hombres hicieran esfuerzo, siempre iba a ser incompleto sus sacrificios delante de Dios. Siempre iban a tener que volver, siempre iban a tener que regresar a hacer lo mismo. Estaban frente a la oportunidad de que creyendo en Cristo jamás iban a tener que volver a hacer los ritos que hacían antes. Ese es el Cristo que les muestra Pedro a este grupo de personas. Y por último entonces, ¿cómo esto nos ayuda en el crecimiento de la iglesia? La iglesia crece, y el mensaje, la respuesta de esta gente no está simplemente basada en la obra de los patriarcas, sino que está basada
en la obra de Cristo, por su centralidad en Jesucristo, la iglesia puede crecer. ¿Mm? Eso como segundo aspecto que, si nosotros volvemos a leer el texto, y les invito a que lo vuelvan a hacer en casa, le vuelvan a dar una leída, se van a dar cuenta de que es fácilmente reconocible estos dos puntos, ¿ya? Pero el tercero, no, tal vez para algunos sí, tal vez más avesados podrán ver este tipo de cosas, pero nosotros sabemos de que el mensaje de la iglesia que está en misión también está basado en la gracia de Dios que se manifiesta en este texto. ¿Mm? Como primera cosa, nosotros podemos ver que los discípulos de Cristo que estaban en ese lugar fueron transformados por sus encuentros con Jesús. En el libro de Juan hay varios relatos que nos muestran cómo Jesucristo fue transformando y restaurando por gracia a aquellos que lo abandonaron, a aquellos que lo dejaron, a aquellos que le dieron la espalda. Nosotros vemos que Jesús había restaurado por gracia, por ejemplo, en Juan 20, del 24 al 29, la incredulidad de Tomás. Fue por gracia que Jesucristo restaura la vida de Tomás. Fue por gracia que Él restaura los fracasos de estos discípulos que se van a pescar y que no pescan nada, y que Jesús les dice, pongan la red hasta este otro lugar, a este otro lado, y sacan una multitud de peces. Es Jesucristo el que los invita a comer con Él, el que primero les pide comida, no tenían, Él los invita a comer. Muestra a Jesús cómo los discípulos, a través de sus encuentros con Jesús, van siendo restauradas sus vidas. También nosotros podemos, o no puedo dejar de hablar del mismo Pedro. ¿Ah? Es Pedro el que dijo, horas antes de la crucifixión de Cristo, yo no te voy a abandonar, voy a entregar mi vida si es necesario, mátenme a mí primero, antes que a mi maestro. Y el primero que lo niega es él, estando ahí mismo. Le dicen, ¿tú estabas con él? No, puede ser parecido a mí, también tiene barba el loco, yo lo cacho. ¿Eh? Esa actitud de Pedro que probablemente lo destruyó por dentro. Que cuando él escucha cantar el gallo, tiene que haber caído en sus rodillas y haber llorado amargamente por lo que había hecho. Y fíjense ustedes que él dice que con el consentimiento y conocimiento de Dios, Jesucristo fue entregado por manos de pecadores, malvados y perversos. Pedro se estaba hablando a sí mismo. Pedro había sido el que lo había negado 3 veces y Jesucristo le había dicho, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Para Pedro no era fácil estar hablando esto, pero lo hacía solamente porque la vida de Pedro había sido restaurada por Dios. Había sido una vida que por gracia Dios había restaurado. Fíjense que eso no es muy distinto a lo que pasa con nosotros en nuestras vidas hoy. No porque constantemente neguemos a Dios que ya lo hacemos, sino que en la medida en que nosotros dejamos de creer en Dios, cada vez que nosotros tenemos, como lo dice Jonathan Edwards, dice él que cualquier fracaso en los cristianos es debido a la incredulidad. Cuando tú, como hijo de Dios, fracasas una y otra vez, sientes que no puedes establecerte, que no puedes tener una vida cristiana, pareja con el Señor, que estar buscándole, que dices de nuevo caí en esto mismo. ¿Sabes qué? El Señor conoce eso de ti, el Señor sabe de eso de ti, y a pesar de eso Él te ama y quiere restaurar su relación contigo por gracia, por amor. Nuestros fracasos se dan en medio de nuestra incredulidad. Cuando no creemos que Dios puede ser suficiente en nuestras vidas, nosotros reemplazamos a Dios con cualquier otra cosa. Y entonces ahí obedecemos a este ídolo que hemos levantado para poder cubrir ese espacio que hemos dejado donde debería estar Dios. Y caemos en pecado. Pero ¿sabes qué? Las palabras de Pedro vienen también para tu vida, para mi vida. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer para poder volver a creer en el Evangelio? Jonathan Edwards lo dice así. El antídoto a la incredulidad es un relato fresco del Evangelio. Y eso es lo que estas personas estaban escuchando. Personas tal vez cansadas de tener que ir todos los años a cumplir un ritual, que tal vez puede ser la misma
situación que te pasa a ti. Personas que estaban profundamente dañadas, que estaban profundamente o sentían que estaban profundamente separadas de Dios. Dios una vez más está extendiendo su mano misericordiosa hacia ti y hacia mí y volviendo a decir las mismas palabras. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que transforma la vida de las personas. Y ese es el mensaje que la iglesia debiese estar entregando todavía. La única forma en que la iglesia crezca, vimos nosotros anteriormente que era centrada en la Escritura, centrada en la obra de Cristo, pero también centrada en el Evangelio, en lo que significa el verdadero Evangelio, que es el arrepentimiento y la fe. Cuando la iglesia comunica esto, cuando la iglesia se centra en el Evangelio, hay restauración verdadera y genuina. Porque no está el primero a acusar al otro, en acusar al hermano, en decir ustedes fueron... No es la actitud de Pedro cuando le dice ustedes crucificaron a Cristo. Dios está usando a Pedro para poder colocar en el corazón de ellos un arrepentimiento genuino y verdadero. El apóstol Pablo más adelante lo dice también de una manera bastante similar. Él dice, cuando les escribí una carta respecto de algunos puntos que me parecían que estaban equivocados en ustedes, él está hablando a la iglesia en Corinto, les dice, me alegro de que se hayan ustedes entristecido. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué le pasa a Pablo en la cabeza? Me alegro. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de arrepentimiento que Dios coloca en sus corazones. Si no hay dolor por tu pecado, no hay arrepentimiento. Tiene que haber dolor por nuestro pecado. Si no, es como dice Pablo, es arrepentimiento del mundo, lo dice el apóstol Pablo. Es más bien una sensación de, pucha, hola, en barrio lo hice mal, espero no poder volver a hacerlo de nuevo. Voy a poner todo mi esfuerzo para no volver a hacerlo. Y eso es justamente en contra del Evangelio. Porque el Evangelio siempre nos va a decir, jamás, ni por más esfuerzo que hagas, vas a poder ir en contra de tu naturaleza pecaminosa. Necesitas del Evangelio, necesito del Evangelio todos los días. Todos los días, porque la única forma en que la iglesia, y tú y yo, los que creemos en Cristo, somos iglesia. La única forma que crezcamos en Él es centrando nuestra vida en el Evangelio. No hay otra forma. Y claramente la iglesia que crece de esta forma, crece de manera sana. Perdón. Y por último, el mensaje de la iglesia en misión es un mensaje que también está basado en la gracia de Dios que nos impulsa. Ya no solamente vemos la gracia en nosotros, aplicada en nuestras vidas, que los apóstoles lo habían vivido, por eso podían transmitirlo, por eso se paran todos junto con Pedro, respaldando a Pedro y diciéndole, lo que este hombre está diciendo es lo que nosotros hemos vivido. Y si se fijan ustedes, el espectáculo, entre comillas, sobrenatural, quedó en el olvido. Ya no es importante el espectáculo sobrenatural que ocurrió. Deja de importar lo sobrenatural. Porque no hay nada más sobrenatural, no hay ningún otro movimiento más sobrenatural de parte de Dios en nuestras vidas hoy que transformar nuestros corazones. Que traernos de muerte a vida. Y ¿sabes qué? Eso ocurre todos los días. Y nadie hace espectáculo de aquello. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que no funciona así. Que no es el motivo. Que no es, solo se refiere, o debiésemos nosotros referirnos, a la gracia de Dios actuando todos los días, primero en mi vida, para luego entonces poder entregarla a los demás. ¿O acaso no les genera a ustedes, a mí me lo generó por lo menos, un cierto grado de curiosidad de que este espectáculo sobrenatural primero haya ocurrido en Jerusalén, donde ya había gente que creía en Dios? Somos nosotros los primeros que tenemos que creer en el Evangelio, los que ya creemos. Primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego en lo último de la tierra. Ese es el mensaje que Cristo nos dejó. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender de que cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios obre en nuestra vida, entonces ese mensaje nos va a impulsar hacia afuera. ¿Por qué? No es la predicación de Pedro, no es la obra de los apóstoles,
lo que transforma la vida de los que oyeron el Evangelio. El poder es la palabra de Dios que actuó por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Volvemos a los puntos anteriores. Está centrado en la palabra de Dios. No hay transformación, no hay vidas cambiadas, si no hay una predicación constante y permanente de la palabra de Dios, del Evangelio, que es la palabra revelada de Dios. Todo lo que Dios vino haciendo en el Antiguo Testamento, que hizo, lo que Jesucristo hizo por medio de su iglesia en el Nuevo Testamento, se basa en el arrepentimiento y en la fe. La gracia de Dios trae renovación en nosotros, entonces, y a través de nosotros. Nosotros, recuerdo una predicación del pastor Caleb en este lugar, cuando él decía, nosotros somos más bien como una cañería, como una manguera. ¿Ah? Nosotros recibimos de parte de Dios su bendición, pero somos una manguera para poder tirarla para otro lado. No somos contenedores. No somos contenedores. ¿Ya? La gracia de Dios nos trae renovación a nuestra mente, a nuestro corazón, nos transforma, nos gira el pensamiento. De hecho, la palabra arrepentirse en el griego tiene esa misma idea, el hecho de dejar de lado lo que estaba haciendo, lo mal que estaba haciendo, arrepentirme de aquellas cosas, girar y caminar hacia donde debo hacerlo. Esa renovación entonces luego se va hacia las demás personas, se comparte hacia las otras, hacia los demás. Y eso yo lo quiero mostrar con este diagrama, perdón, con este diagrama que nos va a mostrar un poco lo que les quiero comentar. La gracia de Dios está ahí. Es lo que nosotros vemos que esta iglesia naciente estaba predicando y anunciando. La gracia de Dios siempre nos va a mover a ver mi pecado, a ver mi propio pecado, frente a la manifestación de Dios en mi vida, ver su santidad, ver mi pecado. Su gracia es lo que me sostiene para entender esto. Es más, por gracia Él me lo revela, por gracia Él me lo hace conocer, me lo da a entender. Yo puedo realmente abrir mis ojos a esta realidad por medio de su gracia. Es Él el que nos mueve a poder ver nuestro propio pecado, para luego entonces poder responder en arrepentimiento y fe. Esta es digamos, la forma en que va ocurriendo esto. La gracia de Dios entonces nos mueve a ver nuestro propio pecado y nos mueve a responder en arrepentimiento y fe. Cuando realmente nos hemos arrepentido y descansamos nuestra fe en Cristo, en la obra perfecta de Cristo, podemos entonces experimentar gozo verdadero, a pesar de nosotros mismos, a pesar del pecado que no nos abandona todavía, a pesar de que constantemente volvemos a caer. Yo sé que si busco al Señor de corazón y me arrepiento, este gozo va a ir dejando o va a ir dejando en mí la necesidad de dejar mi pecado. Comienzo a actuar no por temor a las consecuencias del pecado, sino que comienzo a actuar conforme al gozo que me genera que mi Padre, que mi Señor se sienta gozoso conmigo. Esa es la diferencia de una religión que nos pide cumplir y hacer cosas para poder alcanzar el nivel y el estatus de. Y ahí entonces nos damos cuenta que solamente podemos descansar en la gracia de Dios. Pero no se queda solamente ahí. La gracia de Dios ahora nos lleva a ver la oportunidad para poder servir y amar a los demás. De poder ver hacia afuera y poder ver que el campo misionero, como decía en una iglesia que conocimos en Brasil, en el dintel, a la salida del templo decía, aquí comienza el campo misionero. Y eso es verdad, del dintel hacia afuera está el campo misionero. Desde que tú pones un pie afuera, tú estás siendo un misionero. Y la gracia de Dios nos debe mover a ver las oportunidades de servicio y de amor a los demás. ¿Por qué? Porque cuando vemos las oportunidades de servicio y amor a los demás, nosotros podemos responder de la misma forma en arrepentimiento y fe. Nos arrepentimos, nos duele el no estar comunicando el Evangelio. Nos duele el no ser aquellas personas que anuncian el mensaje de Cristo. Nos duele el hecho de que no estamos haciendo nada. Deja de ser algo normal no hacerlo y comenzamos a sentirnos inquietos de que no lo estamos llevando a cabo y que es nuestra responsabilidad
Y entiendo entonces que cuando experimento yo el gozo, quiero que el otro también pueda experimentar el gozo junto conmigo, de que su vida también está siendo restaurada, cambiada profundamente por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y de esta manera ya no soy yo, sino que soy yo junto a otro los que descansamos en la gracia de Dios. Y de esta forma se genera la sinergia de la comunidad. Es tu relación y cómo tu relación con Dios y tu relación con el concepto de la gracia y el Evangelio el que va a moverte hacia afuera para que otras personas puedan también conocerlo. Porque primero somos nosotros, primero es Jerusalén, los que ya conocemos al Señor. Probablemente este mensaje está muy enfocado en aquellos que ya conocemos al Señor, en que ya conocemos a Cristo y el mensaje de Él. Pero no podemos dejar de lado en invitar a aquellas personas que todavía no tienen una relación real con Cristo, a que esto puede ser parte de tu realidad también. Así como ocurrió con estas personas que escucharon el mensaje en ese momento. ¿Por qué? Porque por tus pecados fue que murió Cristo, como también lo hizo por los míos. Si tú todavía no tienes una relación con Dios, la invitación no es a que abraces un sistema religioso. La invitación es que tú puedas abrazarte de Cristo, de su obra, de lo que Él hizo en la cruz. ¿Y sabes qué? Estamos todos en la misma, porque no hay supercreyentes en el Evangelio. No existen los supercristianos en el Evangelio. Existen simplemente pecadores arrepentidos y que por gracia hemos recibido el perdón de nuestro Señor. Por lo tanto, volvemos acá. La gracia de Dios nos impulsa. La gracia de Dios trae renovación en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia es la respuesta tanto a nuestro pecado y a los ídolos para terminar con la idolatría en nuestro corazón. Pero a su vez es la respuesta a nuestro fracaso de amar a los demás. No podemos nosotros acá decir, miren a tal o cual iglesia cómo lo hace bien. Primero tenemos que ver nuestros corazones y cómo yo he fracasado en amar al otro, en amar que esa otra persona se encuentre también con Cristo, se encuentre nuevamente con Dios. En ese fracaso tampoco estás solo. La gracia de Dios te sostiene. ¿Se dan cuenta cómo nada de esto se trata de nosotros? ¿Se dan cuenta cómo esto se trata exclusivamente de Cristo y de su obra? De aquello que se predijo en la Escritura y que se cumple en Cristo, tal como Pedro lo estaba diciendo. Y ahí nosotros vemos cómo este mensaje sigue vigente 2000 años después. Para nosotros hoy sigue teniendo el mismo peso, la misma función. ¿Qué podemos hacer? Arrepintámonos. Arrepintamos de nuestros pecados, porque es lo único que nos va a poder realmente conectar con Dios nuevamente. Y vamos a entender esta mecánica del Evangelio. La iglesia crece cuando cada uno de sus miembros desborda la obra del Evangelio en sus vidas. Si te estás preguntando qué es o cuál es el siguiente proyecto que tenemos que abrazar para cumplir con la obra de Dios, la única obra que tenemos que abrazar es la obra de Cristo. En la medida en que entendemos eso, en la medida en que eso se clava en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días, se va a producir un desbordamiento, que es lo que pasa con la manguera. Mientras más presión tú le pones, más desborda la manguera. Entonces, ahí es donde viene nuestra reflexión final. El mensaje de la Iglesia en Misión no puede ser otra cosa sino un desbordamiento de la obra del Evangelio en mi propia vida primero. Por eso este mensaje, muy sabiamente, Pedro lo entrega primero a aquellos que ya creían, Jerusalén, a los que ya tenían una relación con Dios, pero que tal vez era una relación distinta, una relación trancada, una relación compleja, una relación de rito. En Cristo estas personas pudieron entender el verdadero significado de estar unidos con Dios. Y era por medio del poder del Evangelio. El mensaje de la Iglesia, entonces, en misión, es necesaria y exclusivamente el Evangelio. Y el Evangelio nos invita todos los días a arrepentirnos
y a tener fe. ¿En qué? En la obra de Cristo, que fue el único que pudo cumplir delante de Dios con los mandatos que Dios tenía. Si tú hoy día quieres creer en eso, vas a tener en tu vida la bendición de poder sentirte parte de una comunidad de corazón, desde adentro. Si tú eres parte de una comunidad cristiana y todavía no habías comprendido que la obra de Dios, hacer la obra de Dios era arrepentirnos y creer, también es una buena noticia para ti. Porque no se trata de cuánto tú puedes llegar a ser, sino que se trata de lo que Cristo hizo. Y para aquellas personas que este mensaje lo hemos escuchado una y otra vez, también es una buena noticia, porque jamás vamos a dejar de predicar esto. Jamás vamos a dejar de hablar del Evangelio de Jesucristo. Jamás vamos a dejar de decirles y de decirnos a nosotros mismos, frente al espejo, arrepiéntete y ten fe. Porque ese es el mensaje de Jesucristo, de arrepentimiento y de fe. Que el Señor nos ayude a dejar de lado nuestro afán, nuestra búsqueda por buscar, por tener, por obtener la bendición de Dios. La más grande bendición de Dios ya la obtuvimos. Fue Cristo crucificado y muerto en la cruz. Tomémonos de eso, agarrémonos de eso y hagámoslo parte de nuestra vida. Les invito a que podamos orar.